Hola, Dios le bendiga. Le damos la bienvenida como iglesia, Puerta del Cielo. Le queremos compartir un versículo que está en la Biblia, en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como creyentes atravesamos por pruebas, por dificultades, estamos siendo zarandeados, pero también vemos a David, que escribió el Salmo 40, versículo 2, dice que hablaba acerca del pozo de la desesperación. Tal vez alguno de nosotros ha pasado por ese pozo, tal vez aquella persona que tuvo la pérdida de un familiar, tal vez aquel que perdió un trabajo, problemas económicos, problema con la esposa, problema con un hijo, que haya pasado por ese pozo. Pero también los discípulos pasó por ese pozo después de la muerte de Jesucristo. Dice que los discípulos andaban en diferentes lugares y estaban siendo perseguidos por Caifás, por el jefe de los sacerdotes, y ellos también atravesaron por ese pozo de la desesperación. Volviendo a la Biblia, el libro de los Hechos 1:3 dice que después de haber padecido, Jesús después de haber padecido, se presentó ante los discípulos y les dijo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase. A veces Dios, cuando nos dice que debemos esperar, nos ponemos impacientes, nos ponemos mal, pero debemos obedecer. ¿Por qué? Porque venía la promesa del Espíritu Santo. Y la promesa y el poder del Espíritu Santo nos da poder, nos da autoridad, nos da sabiduría sobrenatural. Y ese poder del Espíritu Santo nos da poder para vencer todo obstáculo y poder salir de ese pozo de la desesperación. El poder del Espíritu Santo nos capacita para que podamos evangelizar, que podamos testificar, que podamos ser embajadores de Jesucristo. El poder del Espíritu Santo transformó a Pedro y luego salió a evangelizar y evangelizó a 3.000 personas. Que podamos tener ese poder del Espíritu Santo, que podamos recibir para que Dios nos transforme. Yo en forma particular quiero ese poder del Espíritu Santo para poder predicar y llevar su palabra. Se establecerá alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán, tu reino y se establecerán, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán, cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán, se establecerán, cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán, cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo.
establecerán, cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la Iglesia Puerta del Cielo, a este precioso domingo que Dios nos ha regalado para compartir una palabra de parte de Dios, algo que Dios puso en mi corazón y yo quiero en este día poder compartirlas con ustedes. Que el Señor tome de algo que se diga acá para que tanto vos como yo podamos salir llenos, poder entender lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es importantísimo saberlo, porque eso nos marcará hacia donde nosotros vamos. Les invito a abrir sus Biblias, si ustedes la tienen, en el libro de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, vamos a leer el versículo 60 y después el 66 al 68. Pero en la carta de Juan, en el capítulo 6, comienza con la alimentación de los 5.000, cómo Dios multiplicó, el Señor multiplicó toda la comida, y sigue relatando que después de ese milagro el Señor Jesús se va y la gente lo sigue al Señor Jesús. Sigue a sus discípulos, sigue al Señor, porque habían visto semejante milagro y dijeron, wow, este es realmente alguien que tiene algo para darnos. Entonces la gente lo siguió hasta que finalmente lo encuentran a Jesús. Y Jesús le dice, bueno, ustedes están porque se alimentaron, pero hay algo mucho más importante que eso, que la alimentación. Y ellos empiezan a hablar del maná, que ellos... Moisés le dio el pan del cielo y Jesús le dice, no, el pan del cielo soy yo soy el pan del cielo. Entonces les estaba predicando, le estaba hablando a la multitud, a los discípulos, a los seguidores, les estaba hablando que Él era el pan de vida, que tenían que comer de Él, que si comían de Él era realmente vida eterna. Se estaba hablando no de canibalismo, estaba hablando de que entender y aceptar a este hombre que vino a morir en la cruz, este Hijo de Dios, este Dios mismo que murió en la cruz, iban a tener vida eterna. Ellos no entendían eso, ellos estaban escuchando lo que Jesús les estaba hablando. Y aquí encontramos en el capítulo 6 de Juan, versículo 60, dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Después en el 66 dice, desde entonces, desde que dijo esa palabra, de que Él era el pan de vida, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Ahora, cuando esta gente escuchó lo que el Señor Jesús le hablaba, dice que muchos de sus discípulos lo abandonaron, desertaron, dejaron de seguirlo. Y me llama la atención porque no era gente que venía cada tanto. La Biblia dice que eran sus discípulos, no los 12, pero era gente que lo seguía a Jesús, eran discípulos de Él. Y dice la Biblia que muchos de sus discípulos lo abandonaron, lo dejaron al Señor Jesús. Qué tremendo, ¿no? Que nada más y nada menos el Señor de señores, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, había gente que había decidido, después de escuchar lo que Él estaba diciendo, decidieron abandonarlo. A Jesús lo abandonaron. Uno pensaría, ¿cómo lo van a abandonar a Jesús? Sería una locura. Sin embargo, cuando escucharon esas palabras y dijeron, dura esta palabra, ellos decidieron abandonar a Jesús. Lo abandonaron. Y
muchas veces abandonar algo es también desertar de algo. En la jerga militar, el desertar es cuando un soldado deja de cumplir los deberes militares que tiene. Es abandonar sus obligaciones. Eso es desertar. Y con Jesús desertaron unos cuantos. Decidieron abandonarlo, decidieron directamente no seguirlo más. Y yo me acuerdo cuando hice el servicio militar, ya lo he contado en otra oportunidad que me tocó hacerlo, y en el mes de julio aproximadamente nos dieron la posibilidad de volver a casa. Ingresamos en marzo y en julio nos dejaron cada uno de los soldados volver a su casa por un mes. Era como una especie de vacaciones de franco que nos estaban dando a todos nosotros. Así que estábamos en Puerto Deseado, nos subieron a los camiones hasta Comodoro Rivadavia, ahí un avión hasta el Palomar, y ahí en Palomar que cada uno siguiera su propio camino y vaya hasta su casa. Yo me tomé los trenes y llegué a casa. Durante un mes estuvimos de licencia. Después nos dijeron la hora que teníamos que volver, así que el día que tenía que volver, de nuevo tomar los trenes, estar en Palomar, tomar el avión, bajar en Comodoro Rivadavia y de ahí con los camiones a Puerto Deseado. Cuando estábamos todos formados, que estábamos todos ahí, resulta que había 3 soldados que habían desertado. 3 soldados habían abandonado. La autoridad que estaba ahí, yo no recuerdo si era un coronel o un mayor, se enojó con nosotros y nos decía todo y nos empezó a bailar. En la jerga de la colimba era que empezamos a saltar, cuerpo a tierra, arriba, por esos que habían desertado. Y yo no sé qué pasó, simplemente desaparecieron, no sé si después lo lograron volver a encontrar esos muchachos, pero habían desertado, habían decidido abandonar el ejército por diferentes razones. Yo no sé si se fueron del país, pero la cuestión es que ellos abandonaron, desertaron del servicio militar. Y hay una historia cuando Hitler invade Rusia, que las tropas rusas en algunos momentos estuvieron retrocediendo para ubicarse en mejor lugar para pelear contra el nuevo régimen. Y en un momento ya se habían atrasado mucho y Stalin dio la orden número 227. Para ellos la famosa orden 227. ¿Qué era esa orden? Era que si alguno quería desertar, el que estaba a cargo tenía la autoridad de matarlo. Si un soldado suyo comenzaba a desertar, lo mataban. Y pasó una situación que unos cuantos, al ver los alemanes que avanzaban, unos cuantos rusos empezaron a desertar y dijeron, corramos. Y este oficial que estaba al mando de ese grupo le dijo a otro que estaba con la ametralladora, dice, apuntá a los compañeros tuyos. Y empezaron a dispararle. La orden 227, no permitían que nadie lograra desertar. Si iba a desertar iban a morir. O iban a morir por las balas alemanas o por las rusas, pero Stalin no quería que realmente nadie desertara. Nadie desertara. Y desertar, abandonar, dejarnos. Qué difícil es entender lo que Dios quiere y después irnos a abandonar lo que Dios quiere para nosotros. Y yo quiero preguntarme en esta mañana, ¿por qué abandonamos nosotros algunas cosas? ¿Por qué desertamos? ¿Por qué decidimos en un momento dejar a Jesús? Y Jesús, sus discípulos lo abandonaron. Y lo mismo le pasó a Saúl. Eso lo vemos en Primera de Samuel, que después lo vamos a estar leyendo. Primera de Samuel 13 es donde muestran a Saúl en una situación muy conocida, lo hemos predicado en otras oportunidades y se ha hablado, pero en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 8, dice Samuel, y él esperó 7 días, Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal.
y el pueblo se le desertaba. El versículo 11 dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho?, le dice a Saúl, ¿no? Y Saúl respondió y dijo: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Ellos estaban desertando, ellos estaban abandonando al rey. De pronto el rey Saúl, que estaba esperando a Samuel, ve que su gente empezó a desertar. ¿Qué hace que la gente empiece a abandonar, empiece a desertar, empiece a dejar la situación? ¿Y qué es en nuestra vida en este día? Nosotros podemos a veces abandonar lo que Dios nos dio, abandonar hasta al Señor Jesús. ¿Y qué situaciones se nos presentan para que vos y yo abandonemos, desertemos de lo que Dios quiere? Y cuando pensamos en desertar, cuando pensamos que es imposible lograrlo. Lo que tenemos adelante es imposible lograrlo. Entonces comenzamos a pensar en abandonar, en dejar lo que estamos haciendo, en retirarnos, porque es muy, muy imposible. Cuando ellos escucharon estos discípulos en el Juan 6:60, dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En el griego, dura significa dificultoso, exigente. Ellos, cuando escucharon lo que Jesús les estaba diciendo, ellos dijeron: es muy dificultoso, es demasiado exigente lo que el Señor Jesús está diciendo. Y por eso dice en el 66, a partir de ese momento, a partir de lo que escucharon del Señor, muchos de sus discípulos lo abandonaron. Y a partir de ese momento ellos dijeron: no podemos, es muy exigente. A partir de lo que escucharon, ellos decidieron desertar, abandonar. A veces nosotros tenemos una tarea muy grande por delante. Es muy exigente, es muy dificultosa y decimos: no voy a poder, es demasiado grande, y eso a veces nos presiona y decimos: yo prefiero volver atrás, porque lo que tengo por delante es mucho, las crisis, los problemas son demasiado, la tarea que tengo por delante es muy, muy grande y es imposible que pueda lograr vencer lo que es mi familia, la economía, los sueños, lo que Dios puso. No lo voy a lograr, es imposible que lo logre. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a desertar, a abandonar la tarea que Dios puso en nuestras vidas. Y yo me acuerdo cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo. Era la salida del pueblo caminando hacia la tierra prometida. Llegaron hasta el Mar Rojo y tenía enfrente el Mar Rojo. Detrás venían los egipcios con toda su batalla de gente para agarrarlos. En el medio estaba el pueblo de Israel quejándose, diciendo: te dijimos que nos dejes en Egipto, que nos dejes sirviendo a los egipcios. Yo me imagino que esa gente hubiera querido desertar, abandonar a Moisés, y porque estos nos van a matar. Yo digo, qué tremendo ese momento Moisés. El Mar Rojo, los egipcios y su propia gente quejándose. Yo hubiera abandonado. Es terrible. Yo hubiera abandonado. No. Es muy difícil esa situación, y la gente, si hubiera tenido la oportunidad, ellos decían: no vamos a lograr cruzar este Mar Rojo. Este Mar Rojo no lo vamos a lograr. Y a veces eso nos pasa a nosotros, que tenemos demasiados proyectos, demasiados objetivos grandes, nos exigimos al máximo, y llega un momento que no logramos nosotros avanzar y decimos: no lo vamos a lograr. Más vale quedarme a mitad de camino y no quedarme perdiendo lo que está por delante. Quizás nosotros tengamos que ser sabios en ordenar nuestras prioridades, en qué es lo que estamos, porque si no lograremos llegar a un momento de que es tanto
lo que tenemos, que vamos a decir es imposible lograrlo. Pero si nosotros somos sabios en ordenar, tendremos entonces las fuerzas para poder lograr lo que Dios quiere para nuestras vidas. El Señor dijo, lo vemos en Filipenses 4:13, que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba hablando de la situación que sabía vivir con abundancia y en escasez. Todo lo podía, pero ¿cuál era el secreto de Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces él nunca pensó en abandonar, nunca pensó en desertar. ¿Por qué? Porque él confiaba que su fuerza no venía de él, sino que venía de Dios. Y a veces nosotros nos ponemos demasiadas cargas y hace que digamos no lo vamos a lograr y comencemos a abandonar. Dice Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En otra versión dice, lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Muchas veces nosotros ponemos sobre nuestros hombros cargas demasiado pesadas, que finalmente no es que Dios la puso, sino que nosotros nos pusimos esas cargas. Entonces vemos que el objetivo que queremos alcanzar es difícil de alcanzarlo. Nos desanimamos y decimos, preferimos abandonar. Preferimos abandonar cuando vemos que no lo vamos a lograr. ¿Qué otra cosa que nos hace pensar en abandonar? Cuando estamos presionados y no vemos la salida. Cuando estamos presionados, dice en 1 Samuel 13, 6 y 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice, los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Esta gente que estaba con Saúl, que habíamos dicho que había empezado a desertar y que Saúl vio que le desertaba el pueblo, ¿qué pasó? Dice, estaban en gran aprieto. En gran aprieto. Aprieto es apuro, conflicto, es una situación difícil que tenemos, es un conflicto que no podemos resolver. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, cuando estamos en aprieto, decido abandonar, prefiero irme. A nadie le gusta estar en una situación que no tenés salida, que estás apretado, que no ves cuál es la solución. A nadie le gusta estar apretado, a nadie le gusta. Y aún cuando uno tiene que hacerse una tomografía, aquellos que le tienen miedo al encierro, ahora hay lugares que tienen tomografía abiertas, pero otras son cerradas y de pronto como que te van metiendo y vos estás apretado y te van metiendo como en un cajón para hacerte el estudio. Y hay gente que no puede. A nadie le gusta estar apretado. Y a veces en la vida hay situaciones que nos ponen en aprieto y no vemos otra salida que decir, más vale dejo todo y no seguir en esta situación de aprieto. Y ellos dicen también que estaban fuertemente presionados. Cuando estamos presionados perdemos el deseo de hacer las cosas con alegría. Perdemos la alegría. Cuando estamos presionados por alguna actividad o en la familia o en la iglesia o en el estudio, ya no lo hacemos con alegría. Hemos perdido el gozo, hemos perdido las ganas hasta de vivir cuando estamos presionados. Ya no le encontramos el sabor de lo rico de lo que estamos haciendo. Y quizás al principio lo hicimos con algo bueno, con alegría, pero de pronto las presiones, el aprieto, estar fuertemente presionados hasta que perdamos las ganas de seguir haciéndolo. Y entonces pensamos en abandonar, pensamos en dejar, porque ya perdimos la alegría. Quizás haya alguien en esta mañana que me esté escuchando y haya perdido la alegría. Que lo que hacía antes con alegría, que lo que hacía antes con entusiasmo,
que lo que hacía antes esperando que llegara el día, deja de hacerlo porque es tanta la presión y ya todo se vuelve quejoso, todo se vuelve feo. Y dice que ellos estaban, los soldados de Israel, estaban presionados. ¿Por qué? Porque tenían un enemigo. Y nosotros tenemos también un enemigo. Nuestro adversario, el diablo, él está siempre tratando de aprisionarnos, de que perdamos la alegría de lo que estamos haciendo, que nos ponga en aprieto, porque él no quiere que vos y yo hagamos con alegría las cosas que Dios quiere para nosotros. Y ese aprieto, esa situación en que nos pone, realmente es difícil, no nos llega a servir, y entonces el diablo está tratando de quitarte esa alegría de hacer las cosas. Entonces lo que pensás es abandonar. El apóstol Pablo, hablando a los corintios, diciendo, bueno, tenemos que perdonar. Si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. O sea, hablando del perdón. Y Pablo, hablando del perdón, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo decía, no ignoramos. Sabemos qué es lo que está sucediendo. Sabemos que no le queremos dar ventaja a Satanás porque no ignoramos que nuestro adversario, él quiere de alguna forma atraparnos. Y si en este caso estaba hablando del perdón, si yo no perdono, el diablo iba a aprovechar esa, ¿no? Entonces, el diablo siempre tenemos enemigos que nos pone en aprieto. Y quizás en este día estés así. ¿Y qué es lo que uno quiere? Abandonar, dejar todo de lado. Cuando estamos pensando en abandonar, cuando se tarda demasiado la respuesta o la victoria. Cuando pasa demasiado tiempo, ahí estamos en problemas. En 1 Samuel 13:8, en la Nueva Traducción Viviente, dice, durante 7 días Saúl esperó allí, según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. 7 días, dice la Biblia, que esperó Saúl. Yo no sé si la gente, el pueblo, sabía que tenía que esperar a Samuel. Veían que Saúl no se movía, veía que Saúl estaba quieto y estaban los filisteos allá. No entendían quizás lo que estaba pasando, que él estaba, ya tenemos que atacar. ¿Por qué no atacamos? ¿Por qué se demora? ¿Por qué se demora Samuel? ¿Por qué no viene? ¿Por qué tenemos que esperarlo? Pasaron 7 días y la gente se empezó a desertar. Samuel no venía. Y cuando no, la respuesta se tarda demasiado, ahí es cuando nos da la gana de abandonar todo. El pueblo se cansó de esperar. A veces nos pasa a nosotros que nos cansamos de esperar. ¿Qué estás haciendo, Dios? Y Dios se toma su tiempo y empezamos a abandonar las situaciones, dejamos de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios se retrasa. Dios no está obrando, pareciera. Dios está haciendo silencio. Aún cuando Samuel no venía, había un propósito de Dios para que Saúl entendiera, este nuevo líder de Israel, a confiar y esperar en Dios. ¿Por qué se retrasa Dios las promesas? ¿Por qué Dios se retrasa lo que nosotros pedimos? Porque Dios quiere enseñarnos algo. Pero cuando no viene la respuesta, el ser humano dice, es mejor abandonar. Es mejor realmente pegar la retirada. Es mejor rendirse y no seguir. Ellos estaban ahí esos 7 días sin hacer nada. A lo mejor estarían afilando su espada, o comiendo, o charlando. Tampoco es bueno estar sin hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando estamos sin hacer nada, nuestra cabeza empieza a funcionar y a pensar cosas y cosas y cosas que no son las que Dios quiere. Y entonces damos lugar y alimentamos nuestra mente
con situaciones o pensamientos que realmente no nos ayudan. Y esta gente no les ayudaba a estar sin hacer nada, porque Dios no respondía, porque Samuel no venía rápido, porque Dios estaba deteniendo su mano, porque la respuesta no venía. Empezaron a tener miedo, ya empezaron a ver al enemigo. Cuando Dios se retrasó en esto con Samuel, pero el enemigo, a pensar en el enemigo, y empezaron a tener miedo. A veces el miedo invade nuestros proyectos, nuestros sueños. ¿Por qué? Porque Dios pareciera que no estuviera haciendo nada, que ha hecho silencio y no encontramos la respuesta de parte de Dios. Y eso nos lleva a querer abandonar. Eso nos lleva a querer decir, bueno, hasta aquí llegamos. Esta será mi último esfuerzo. Hay un libro que se llama Desertores, una historia silenciada de la Segunda Guerra Mundial. La escribió Charles Glass. Este hombre hizo un estudio periodístico sobre la Segunda Guerra Mundial. Y en todo ese informe que él elaboró y después hace este libro, más de 150.000 hombres desertaron, abandonaron el frente de batalla. Y él en este libro se centra en 3 personas que desertaron. 2 ingleses, un inglés y 2 norteamericanos, y él se mete en las vidas de estos hombres que habían desertado. Y esta obra lo que está habla del desgaste del soldado en el frente de batalla, y cuáles fueron las causas que lo motivaron a estos hombres a abandonar el frente de batalla. Entonces él se mete en un estudio y hace todo un registro periodístico y bien documentado de todo lo que el frente de batalla les dio a esos hombres, que era un estrés postraumático. Y entonces él en su obra trata todos esos temas. Él dice, si los mandos militares hubieran entendido la crisis, la fatiga del combate, realmente hubiera sido la diferencia en todos estos hombres que estaban desertando. La fatiga del combate. Y hay un hombre que se llama Alfred Whitehead, que él era un granjero de Tennessee, y había sido condecorado este hombre con 2 medallas, una de plata y una de bronce, al valor cuando se hizo el desembarco de Normandía. ¿Y qué llevó a este hombre a escapar? A un hombre que había sido condecorado por su valor, a abandonar las filas del ejército aliado, irse a Francia y a terminar robando comida de los aliados, y terminó de una forma realmente diferente. Era un hombre importante, era un hombre valioso, era un hombre valeroso, y no se trataba de cobardía, sino que frente a la fatiga de la batalla, esos hombres abandonaron. Y el Espíritu Santo en este día puso esta palabra en mi corazón. Hay una fatiga en la tarea. No se trata de que no hay valentía, no se trata que dejamos de amar a Dios, o no se trata de que no queremos alcanzar, pero hay una fatiga en nuestras vidas tan grande, situaciones que nos están pasando que nos hacen desertar, abandonar los proyectos y las cosas que Dios puso en nuestra vida. El domingo pasado, la pastora Adriana habló de un corazón nuevo para un tiempo nuevo. Ella habló del odre, entre otras cosas, del odre nuevo y el odre viejo. Como el vino nuevo no podía ser metido en el odre viejo, porque claro, el vino nuevo fermenta y empieza a estirar el odre. Entonces un odre viejo no resiste el vino nuevo, porque cuando empieza a estirar se pierde el odre y se pierde el vino. Entonces ella nos hablaba el domingo pasado de nosotros tener un corazón nuevo para lo nuevo que viene.
Pero, ¿qué pasa cuando hay una fatiga, un cansancio espiritual y no logramos alcanzar ese corazón nuevo porque estamos fatigados, porque pensamos y hemos abandonado muchas cosas que Dios quiere para nosotros? A veces hemos abandonado el orar como lo hacíamos antes. Hemos abandonado de buscar a Dios con pasión. Hemos abandonado el amarlo como lo amamos al primer día. Es abandonar de crecer. El deseo de crecer, el deseo de avanzar, lo hemos abandonado. Hemos abandonado quizás el deseo de soñar cosas de parte de Dios, de creer. Hemos abandonado el esperar. Hemos abandonado el confiar en Dios. Quizás la fatiga de este tiempo se ha hecho mayor. Quizás este tiempo de encierro ha hecho que todo ese entusiasmo, como te alistaste en el ejército de Dios, todos esos planes y proyectos de pronto se vinieron abajo. Y por distintos motivos, por cansancio, porque no lo lograste, porque la espera es demasiado, o por distintas situaciones, o porque lo probaste todo y nada sucedió y nada lo alcanzaste, empezamos a fatigarnos y empezamos a querer simplemente abandonar. Y el Espíritu Santo puso esta palabra para compartir en este día con ustedes. Hay fatiga. Hay gente que me está escuchando en este día que está cansada, está pensando abandonar, está pensando dejar algo, está pensando dejar todo. El pueblo de Israel dice que algunas personas, algunos soldados que desertaron, se escondieron en cuevas, en piedras, y otros no, cruzaron directamente el Mar Rojo. El río Jordán. Ellos ya no iban a volver. Y quizás haya personas que me están escuchando que han abandonado ciertas cosas y se han escondido en una roca. Se han escondido detrás en un pozo. Porque están ahí, pero se han escondido. Y hay otros que directamente han abandonado, ya han cruzado y dicen, yo no vuelvo más. He abandonado. El título de este sermón se trata, no es momento de tirar la toalla. Y esta expresión de tirar la toalla viene del mundo pugilístico, del boxeo, y es cuando dos boxeadores están peleando y uno es castigado por el otro y ya está de pie, pero se ve que el otro le sigue pegando. Entonces su propio manager, el que está entrenándolo, cuando ve que la situación de su pugilista está complicada, él toma la toalla que tiene y la tira al ring. Y cuando ve el árbitro que la toalla cae al ring, entonces para la pelea. Esa toalla en el ring que es tirada es que el boxeador va a desistir de pelear. Se da por vencido. La toalla en el medio del ringside está diciendo que ese peleador se dio por vencido, no va a seguir peleando, va a abandonar la pelea, va a desertar. Y el Espíritu Santo me dijo, bueno, hay personas que quieren abandonar la pelea por la fatiga, por el cansancio. Y Mateo 11:28, en la Nueva Traducción Viviente, dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Quizás sea el tiempo que tu carga es demasiado pesada y que has tirado la toalla. Decidiste abandonar, decidiste no orar más, no buscar más a Dios, decidiste dejar de hacer lo que quizás en un momento te daba alegría, te entusiasmaba, pero las crisis ha hecho que haya una fatiga y que lo único que recibas son golpes en contra. Y que cuando te querés parar un poquito, ya tu boxeador de enfrente te pega otra piña. Y cuando ya te volvés a parar, te vuelven a pegar y decís, por favor, tiren la toalla, yo quiero abandonar.
Y yo le quiero hablar en este día a los que quieren tirar la toalla, a los que han tirado la toalla. El Señor dice, vengan a mí. ¿Cuál es la receta para esto? ¿Cuál es la receta para tu fatiga, para tu cansancio? ¿Cuál es la receta? Está en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les daré descanso. Hoy, quizás has abandonado tu oración, quizás has abandonado tus sueños, quizás has abandonado tu fe, quizás has dicho, hasta aquí llegué, no me pidan seguir más adelante, porque lo único que recibo son piñas. Y el Señor te dice, yo quiero ayudarte. Hoy está aquí el Señor para decirte, vení a mí. El único secreto para salir de esta batalla victorioso es que vos y yo vayamos al Señor Jesús y que Él realmente sea el que nos dé las fuerzas para que si nos pegaron una piña, nos volvamos a levantar y volvamos a levantar nuestros brazos y digamos por fe, creyendo en Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Dios va a empezar. Hay gente fatigada y Dios quiere darle descanso. Dios quiere darle descanso. ¿Por qué? Porque comienza un nuevo tiempo y tenemos que tener un corazón nuevo para lo nuevo que está por venir. Pero si hay gente fatigada, si hay gente que está pensando en desertar, difícilmente vaya a poder cambiar su corazón, porque lo único que está pensando es en desertar, es en tirar la toalla. Que el Señor te ayude y me ayude a cambiar mi realidad. No sé cuántas piñas está recibiendo, no sé cuántos ojos amorotonados tenés en este día, pero Dios dice, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. El único que puede ayudarte en tu crisis es Dios. El único que puede sacarte adelante es Dios. No hay otro, no hay otro. Así que te invito a que me acompañes a orar. Yo quiero orar por vos, ahí donde te encontrás. Y que le digas al Señor, Señor, yo te dejo mi fatiga. Y acá tengo mi toalla para tirarla, pero Señor, yo necesito una nueva oportunidad. Necesito que me des esas fuerzas que prometiste. Si la Biblia lo prometió, se va a cumplir. Ora conmigo, acompáñame a orar. Amado Dios, yo te doy gracias en este día por tu palabra. Yo sé, Señor, que hay muchas personas que han abandonado, se han cansado. La fatiga es muy grande y están pensando en tirar la toalla. Están pensando en decir, yo quiero abandonar esta pelea porque es demasiado pesada. Quizás son enfermedades, batallas de enfermedades, quizás son batallas de familiares, batallas económicas, batallas sentimentales. Señor, yo te ruego en este día que tú toques el corazón de cada una de estas personas que están escuchando esta palabra. Que si está fatigado, Señor, tú hoy les des las fuerzas que ellos necesitan. Y aunque hay peleas y batallas, Señor, por delante, queremos tomarnos de tu palabra, Señor, y decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y podemos decir que podemos ir a tu presencia y que tú nos darás las fuerzas, Señor, para poder avanzar, que nuestra carga, que tú nos darás descanso de nuestro trabajo, para que realmente podamos tomar fuerzas y salir y tomar lo nuevo que viene para nosotros. Padre, yo oro en este día para que tu palabra, Señor, quede grabada en el corazón de los oyentes en este día y que tú sigas obrando en cada uno de ellos. Padre, gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Qué bueno es el Señor siempre. Él siempre tiene una palabra para nosotros y yo espero que estas palabras sigan desarrollándose en tu corazón y en esta semana lo puedas poner en práctica. Seguimos el miércoles, nos estaremos viendo nuevamente para tener una palabra, así que los espero el día miércoles para compartir una palabra también de Dios para edificación, para algo bueno que Dios tiene siempre para nosotros. Así que Dios te bendiga, buena semana y el miércoles que viene nos estaremos viendo. Dios te bendiga. Amén.
gritar